Estamos comunicados con Ricardo Delgado, economista, un hombre de consulta y referente del Frente Renovador. Delgado, Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a propósito de esta cuestión de lo de Repsol, que yo lo vinculé con los docentes, pero ¿usted cree que es un acuerdo conveniente para el país? A ver, Juan, me parece que obtener inversiones es una necesidad de los próximos años en la Argentina, pero me parece que no hacerlo a cualquier costo. Creo que el cierre del conflicto con Repsol es un cierre que tiene que ser inexorable, pero todavía la información con la que contamos no nos permite evaluar a ciencia cierta si efectivamente es un acuerdo razonable, si lo que se le paga finalmente es lo que corresponde pagarle. Usted muy bien decía en su introducción al tema que cuando se expropió hace menos de 2 años a la compañía, el propio ministro de Economía en ese momento decía que en realidad íbamos a ser acreedores de Repsol, Claro. entre otras cosas por el daño ambiental que había causado. Bueno, nos hemos dado cuenta de la noche a la mañana que en vez de ser acreedores somos deudores, que además en estos años la nueva conducción de la compañía aumentó entre 80 y 100% el valor de las naftas, y además que se le está pidiendo a los argentinos que en vez de desendeudarse, parte del relato que tenía el gobierno, se nos está pidiendo que nos endeudemos como piso por 5.000 millones de dólares, que equivalen, digo para que la gente nos entienda, a 125 dólares por argentino más de deuda en los próximos 20 años. Entonces me parece que con detalles que todavía no conocemos, con cláusulas que son bastante, digamos, oscuras en términos de su interpretación, uno lo que debería, para poder hacer una evaluación final, tener es más información para que el acuerdo sea finalmente aprobado y sea beneficioso para la Argentina. Ahora, sin conocer el acuerdo final, a mí los números redondos siempre me llaman la atención. Y sospecho un número redondo. Cuando dicen 5.000... ¿En base a qué se hace esta cotización de devolución de una deuda? Ponen 4.978, bueno, uno dice hubo un cálculo. Este número redondo de 5.000 suena a un acuerdo en donde en definitivo uno no sabe realmente si se está pagando lo justo. Exactamente, Juan, pero además hay otro tema, no se ha cumplido con lo razonable que se debe cumplir, con lo legal que se debe cumplir en una expropiación, que es una tasación del Tribunal de Tasaciones, que depende del Ministerio de Economía. No conocemos ese informe, suponemos que ese informe existe y debe dar este número de 5.000 millones, quiero creerlo. La verdad, por eso desde ahí para abajo hay una enorme cantidad de dudas que surgen que, digamos, nos impiden tomar una posición concreta sobre el tema, porque justamente se trata de mucho dinero, en momentos además en donde las reservas internacionales están complicadas, en donde, digamos, las negociaciones salariales van a exigir una enorme cantidad de recursos, y esto me parece que forma parte de una lógica que el gobierno ha mantenido en todos estos años, y es de tratar de dar la menor información posible de sus actos. Ahora, da la sensación de que lo que no se puede internamente está pasando desde afuera. A lo mejor internamente algunos sectores de la política, de la oposición, que digamos pulsean con el gobierno, quizás no logran llevar al gobierno a algún acuerdo, pero desde afuera lo están logrando. ¿Usted cree que de afuera están, digamos, como poniendo de alguna manera las reglas al gobierno nacional, en estos casos como el Repsol? Mire, yo creo que el gobierno ha dado un giro realmente violento en sus posiciones, y un giro que me parece que no es beneficioso para la Argentina. Digo, cuando uno ve que el gobierno tuvo que ir a negociar el nuevo índice de precios al consumidor al Fondo Monetario Internacional, y la verdad que está perdiendo, está retrocediendo una enorme cantidad de casilleros en esa lógica de la soberanía de la que tanto se jactaba. Digo, los gobiernos argentinos y los gobiernos soberanos no tienen que negociar con el Fondo Monetario un índice de precios. Lo que pasa es que los errores de política económica de tantos años han hecho que, entre otras cosas, la credibilidad en el índice de precios haya sido tan baja, y que, bueno, fuera necesario tomar esa decisión. Lo mismo pasa con esto. Si el gobierno hubiese planteado un esquema diferente
a los inversores privados, en ese caso, en este caso de Repsol, o incluso, digamos, si esos, como el propio gobierno planteó, esas políticas predatorias llevaron a la pérdida de casi 20% en la producción de petróleo en los últimos 10 años en la Argentina, y algo parecido en el caso del gas, que nos pone hoy en una situación ya macroeconómica seria, porque las importaciones de energía son centrales para justamente seguir produciendo y seguir viviendo y teniendo gas y luz en la Argentina, pero ciertamente eso implica menores reservas internacionales todos los días. Bueno, sin duda el gobierno ha tenido que tomar esta decisión, que creo que es básicamente un bandazo, una decisión que ha sido impuesta, si se quiere, por una cruda realidad, producto de una mala política de los últimos años. Ahora, aunque parezca contradictorio, puede haber alguna consecuencia positiva de esto, es decir, el hecho de que obliguen a la Argentina a un acuerdo económico, a saldar esta deuda, es poner al país en caja, y esto puede tener una ventaja económica hacia los mercados extranjeros. De vuelta, vuelvo al comienzo. Creo que las inversiones son necesarias para que la Argentina vuelva a recuperar, entre otras cosas, soberanía energética, soberanía petrolera, autoabastecimiento. Esto no hay ninguna duda, digamos. Tenemos vaca muerta, tenemos un enorme potencial en el sector que solamente se va a desarrollar con inversiones, y con grandes inversiones que vienen del exterior. Ahora, dicho esto, obtener inversiones a cualquier costo me parece que no es una buena política ni una buena estrategia como país. Bien. De todas maneras, falta todavía el acuerdo del Congreso, del Parlamento. ¿El Frente Renovador va a acompañar el acuerdo? Bueno, ayer hemos tenido una reunión de bloque con el equipo económico del que integro, y que integran también Martín Redrado, Miguel Peirano, Marco Lavagna, y digamos, estamos debatiendo, y entre otras tantas dudas que tenemos queremos conocer detalles profundos, entre otros, cómo surgió este número de 5.000 millones, de qué manera se van a tratar los daños contingentes al medio ambiente, de qué manera, por ejemplo, se plantea dentro de lo que ayer, no el gobierno argentino, sino Repsol en Madrid comunica a la prensa, se plantea no solamente un convenio, sino un acuerdo y un contrato paralelo con YPF, del cual tampoco tenemos ningún tipo de detalle. Entonces digo, me parece que, de vuelta, bienvenidas las inversiones, pero no queremos repetir, entre otras cosas, creo yo, no positivo acuerdo, para la transparencia, para la publicidad de los actos de gobierno, que el gobierno firmó y que YPF firmó con Chevron, por ejemplo. Entonces podemos estar entrando en una lógica parecida, y no quisiéramos que eso suceda. Si viéramos que en los próximos meses se llega a un acuerdo, o hay un acercamiento mayor incluso con el Club de París, ¿se estarían cumpliendo de alguna manera lo que se ha vaticinado en cuanto a resolver estas cuestiones internacionales del país, cerrar con el Fondo Monetario por el índice de precios que ahora se reordenó, la cuestión de Repsol, seguiría el Club de París? ¿Se está cumpliendo, digamos, con esas exigencias de afuera? A ver, me parece que el gobierno entendió que normalizar las relaciones con el exterior es central para poder transitar este año y medio largo que le queda de gestión. Esto es bienvenido. De vuelta, hacerlo es necesario, pero hay que hacerlo bien. Hacerlo mal tiene costos, que es básicamente que la Argentina vuelva a ser de alguna manera dependiente a decisiones y a dictados de otros lugares del mundo, y que se pierda justamente lo que el gobierno ha dicho que ha ganado en estos años, que es justamente soberanía. Claro. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que la Argentina haga las cosas como corresponde. La Argentina tiene que pagar sus deudas, tiene que honrar, tiene que normalizar esas relaciones, pero lo tiene que hacer en condiciones de igualdad. Si lo hacemos, por eso yo pongo el ejemplo del IPC, porque el IPC es una cuestión metodológica de una agencia de estadísticas. Digo, el fondo no tiene que meterse en esas cuestiones. El fondo se mete justamente porque hemos hecho las cosas tan mal que ahora, para ganar algo de credibilidad, tenemos que sobreactuar. Y lo que yo creo que el gobierno está haciendo es sobreactuar en esta normalización de relaciones con el mundo. Bien. Finalmente, Delgado, ahora estamos pendientes de la paritaria docente. ¿Hay fondos en la Argentina para cumplir con el exterior y también
para mantener el poder adquisitivo de trabajadores? Si el gobierno decide encarar el problema inflacionario, Juan, de manera seria y consistente, sin duda. La Argentina no tiene un problema estructural, no tiene una situación en donde no pueda pagar a sus trabajadores. Esto desde ya es así. Ahora, ciertamente también, con inflaciones que hoy ya superan el 30% al año, de vuelta, por malas políticas económicas aplicadas al respecto, evidentemente la posibilidad de hacerlo se hace cada vez menor, y yo creo que estamos en un momento en donde la palabra ajuste, tan denostada y tan criticada por el gobierno, está presente. Lo que estamos viviendo hoy es un ajuste típicamente ortodoxo, típicamente de carácter monetario, con fuerte suba de tasa de interés, con una fuerte devaluación que hemos sufrido en el mes de enero, y básicamente los ajustes, usted y yo lo sabemos muy bien, lo pagan finalmente los que tienen ingresos fijos en pesos por mes, que son los trabajadores. Y me parece que no es necesario, además con un ajuste con alta inflación, atravesar una situación como esta. Bien. Muy amable, Delgado, por habernos atendido. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.